Buenas tardes, José Alvarado, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos en San Luis Potosí. Un saludo para todos y todas. Bien, pues muchas gracias a nombre de Prodiana por el tiempo que nos va a dedicar. El pasado 22 de agosto se cumplieron 100 años del nacimiento del escritor Ray Bradbury, un escritor muy apreciado, sobre todo por las personas que gustan del género de la ciencia ficción, aunque no solo escribió ciencia ficción, autor de Las Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, pero también escribió argumentos, teatro, poesía, ensayos y bueno, también escribió cuentos con temática homosexual y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, José Manuel Alvarado Zaragoza es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es promotor cultural, ha dirigido el Círculo de Estudios Literarios del Instituto Potosino de Bellas Artes y la Sala de Lectura El Ánfora de Aradia en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Realiza fomento a la lectura y difusión del arte. Comenta que hizo suya la idea de que la cultura homosexual y por extensión la diversidad sexual tienen una naturaleza omnipresente y a lo largo de su práctica como promotor cultural de la lectura ha tratado siempre de reafirmarla. José Manuel Alvarado, ¿qué nos podría comentar sobre Ray Bradbury y los cuentos con temática homosexual que escribió? Claro que sí. En el caso de este autor estadounidense, lo podemos ubicar en lo que se conoce como la edad de plata de la ciencia ficción, que comienza, digamos, desde mediados del siglo pasado hasta la década de los 60. Justamente estamos hablando de un contexto de producción escritural marcado por las influencias del contexto histórico, es decir, el de la revolución sexual, ¿sí? El inicio de los movimientos feministas y de liberación sexual en el mundo. En este sentido, la obra de Ray Bradbury va a introducir estas temáticas particularmente en una literatura siempre tendiente a retomar y a visibilizar situaciones sociales. ¿Sí? La ciencia ficción, por más que se diga que es un género menor, un género de entretenimiento, en realidad también es una visión crítica de la realidad social que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, esta especulación sobre el futuro no es más que una crítica muchas veces a las realidades del presente, es un posicionamiento crítico. En este sentido, hay ciertos textos de la cuentística de Ray Bradbury que podríamos enmarcarlo dentro de temáticas propias de la diversidad sexual. En particular, el texto que yo analicé para The Fiction Review, que es una revista local de aquí de San Luis Potosí, dedicada a los temas de la ciencia ficción, enfocada a los temas de la ciencia ficción y de la fantasía, lo que yo hice fue como hacer una lectura, no desde la categoría homosexual y desde la categoría de lo LGBT, sino desde la categoría de lo queer, ¿sí? Yo soy una persona que me identifico mucho con esa teoría, con esta, digamos, construcción teórica sobre la realidad de las disidencias sexuales. Y yo hice una lectura pesimista desde el punto de vista de lo queer, ¿sí? Para mí el texto no es una, eh, visto, digamos, desde la contemporaneidad, no es un texto propositivo con la diversidad sexual. Siento que es más bien un texto que estimula a considerar que la tolerancia y la inclusión tiene que ver con aceptar al otro si se parece a mí y no aceptarlo en esa diferencia y en esa diversidad que suponen las demás personas, la otredad, la famosa otredad. Entonces, la anécdota del texto, el texto se llama, ustedes lo tienen en pantalla, el texto que yo hice para este blog, y el cuento se llama El viento frío y el viento caliente, de Ray Bradbury. No sé si puedes darle el rol hacia abajo para confirmar el título, ahí en pantalla. Alberto Martín, no sé si nos puedas
hacer el scroll de la pantalla. Para compartir, ¿qué exactamente? Un poquito más, por favor. Ahí está, El viento frío y el viento caliente de Ray Bradbury. Ahí está muy bien. Solo quería confirmar el título del cuento. ¿Sí? Sí. El viento frío y el viento caliente de Ray Bradbury. Ya desde el mismo título hay una proposición binaria, ¿sí? El binarismo es algo que desde la cultura queer siempre estamos cuestionando y criticando, ¿no? La idea de que hay dos polos opuestos, pero complementarios, y que toda nuestra sexualidad debe moverse en esos dos polos, ¿no? Ya desde el título hay una lectura que yo voy a cuestionar, ¿no? Hay una construcción literaria que yo voy a cuestionar. La anécdota del texto trata acerca de seis afeminados, seis homosexuales, aunque nunca se les llame como tal, seis afeminados, sibaritas, hombres delgados, preocupados por la imagen personal, que llegan desde Italia a Irlanda a contemplar un fenómeno natural que para ellos resulta un misterio y una belleza, hablando con ellos en diferentes situaciones del cuento, hasta que finalmente terminan aceptándolos, incluyéndolos en su vida cotidiana, Sí. pero a través de algo que ellos llaman una rara semejanza. Descubren que estos raritos, estos homosexuales afeminados, en realidad se parecen mucho a ellos, porque les encanta la poesía, les encanta beber cerveza, son católicos como ellos, pero la semejanza más fuerte que encuentran, que es algo que a mí me horrorizó cuando estaba leyendo el texto, la semejanza más grande que encuentran entre estos homosexuales calientes y los irlandeses fríos, dado el título, ¿sí? Es el repudio por la mujer, ¿sí? Los irlandeses dicen, uno de los personajes dice, es que véanlos, ellos no quieren estar con las mujeres, así como nosotros. Si se casan, lo hacen ya muy grandes, a muy entrada edad, ¿no? No quieren estar con mujeres, prefieren estar con hombres tomando que ir a su casa con mujeres que son horrendas, que son agrias. Así lo dice textualmente. Teniéndose granjear un público, mandaba el mensaje de, mira, la aceptación y la tolerancia se trata de ver en qué somos semejantes, pero despreciando lo femenino, despreciando a las mujeres, ¿sí? Como si realmente dijera, los homosexuales y los irlandeses podemos ser amigos porque odiamos a las mujeres. Vean qué afrenta, digamos, para un lector representa esto. ¿Realmente los homosexuales somos misóginos? Es cierto que gran parte de nuestra cultura identitaria se forjó así, con base en la misoginia, y todavía hoy muchos homosexuales repudiamos, ¿sí? Lo femenino y a las mujeres. Decimos, pasivo se vuelve insulto, por ejemplo, ¿no? Mariquita se vuelve insulto, ¿no? Entonces, el texto como tal, que es una parodia también de lo que pudiera ser un encuentro de extraterrestres con una civilización terrícola, dado los temas tradicionales de este autor, ¿sí? En realidad se vuelve eso, en una apología de la violencia contra las mujeres, en una camaradería supuesta, en la que esa convivencia, esa semejanza solo puede darse por el desprecio del ámbito de lo femenino, ¿sí? De todos modos, quiero decir que es una lectura personal, particular, como debe de ser, y que yo invitaría a que las demás personas leyeran el texto y sacaran sus propias conclusiones. Esa fue mi interpretación, ¿sí? No digo que sea la verdad unívoca, lo que sí es que es una lectura que debe ser cautelosa, ¿no? No debemos de ser complacientes con los escritores, con sus textos. Si nos fascinan y nos maravillan estéticamente, qué bueno, ¿sí? Pero no podemos siempre tragarnos su discurso, ¿sí? Sin soslayar, por supuesto, que el texto por sí mismo técnicamente es muy bello, ¿no? Está lleno de ironías, está lleno de la literatura homosexual de Oscar Wilde, ¿no? Entonces el texto está bien construido, es un arco de tensión dramática en crescendo, llega a un clímax muy bien definido y un desenlace intertextual refiriéndose a la literatura local de Irlanda, a las leyendas, ¿no? A las leyendas locales. El texto está muy bien construido, estéticamente es
vaya, es bello, ¿sí? Provoca la mímesis, provoca la catarsis con el lector, pero cuando llegamos a la interpretación yo siento que no deberíamos, digamos, ser tan condescendientes. Por supuesto hay que situarlo, insisto, en su contexto, ¿sí? Es un texto que surge en esa época de cambios y de apertura, pero de algo que a la postre la cultura queer va a ser muy crítica con esta idea de que ser incluyentes quiere decir ser tolerantes simuladamente, ¿no? Yo te acepto porque te pareces a mí, no te acepto por quien realmente eres. Esa es la interpretación que yo hago del texto. No, sí, me parece muy, muy interesante. Yo no he leído ese cuento, leí La Ajá. mejor parte de la sabiduría, que narra una relación entre dos hombres y cómo un abuelo la descubre. Eh, y bueno, pero en este caso, lo que usted encuentra es, te acepto si te pareces a mí, pero entonces habría como, digamos, se habla de la heteronorma, ¿no? Entonces, Sí, y cuando un homosexual asume ciertas características para encajar, le llaman, me parece, homonorma, ¿no? O sea, digamos, el homosexual masculino que se quiere casar, que es monógamo, sí. que quiere tener hijos. Sí, qué bueno que mencionas la cuestión de la heteronormatividad. Es muy cierto, la comunidad LGBT en muchas ocasiones asume esos valores de respetabilidad y honorabilidad que nos plantea la heteronorma, es decir, sé monógamo, ¿sí? Mantente en el amor romántico, ¿sí? Encuentra la convivencia con otros varones como el modelo ideal, ¿sí? Y desprecia a lo femenino, ¿sí? Entonces, en gran parte el texto nos propone eso, propone un modelo masculino hegemónico que, que, que jerarquiza la masculinidad, donde hay una masculinidad positiva si es ruda, si es viril, ¿no? Y hay una masculinidad negativa si es pasiva, afeminada, edulcorada, ¿no? Entonces, también en ese asunto tenemos que ser siempre muy, muy críticos. Y las personas que estamos dentro de la teoría queer, pues generalmente siempre estamos cuestionando estos valores preconcebidos de una sociedad heteropatriarcal. Justamente. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de Prodiana le damos las gracias por esta conversación, por explicarnos su lectura de este cuento. Y bueno, pues invito a quienes estén viendo el video y a mí, yo también me lo digo, pues buscar el cuento para conocer estas ideas que plantea Bradbury en esta historia. Pues muchísimas gracias, que esté muy bien y estamos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.